Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Pues como le dije a usted ayer, vamos a regresar a un problema acerca del cual prácticamente nadie se ha manifestado. Pero antes de entrar al tema, quiero leerle a usted una frase, la cual propongo, espero que usted me apoye, para inscribirla en el Senado de la República, en el Salón de Plenos, y también en Cámara de Diputados, en el Salón de Plenos. Vamos a quitar ahí en el Senado donde dice "la patria es primero", y vamos a poner esta frase, la leo, y dice así: póngase usted bien sentado, porque está golpeadora esta frase. En la hora de la patria no hay un minuto para la mezquindad. ¿Se imagina usted esta frase en letras de oro ahí en ambos recintos parlamentarios? De primera, o sea, una cosa que lo haría uno vibrar esta frase. La repito: en la hora de la patria no hay un minuto para la mezquindad. ¿Quién la dijo? ¿Quién más que ese brillante senador experto, especialista en materia energética, que el senador David Penchina Group? Creo que es su estatura política, pues da para frases de esta dimensión. Vayamos ahora al tema. Desde que se discutió la reforma constitucional en materia energética, nadie se atrevió a poner en la mesa de la discusión el problema de las pensiones y jubilaciones o los sistemas de pensiones y jubilaciones, tanto de Petróleos Mexicanos como de Comisión Federal de Electricidad. Se aprobó la reforma constitucional, vino un impasse donde nada se hizo, porque todo el mundo estaba esperando las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, y prácticamente un día o el mismo día en que terminaba el periodo ordinario, si no estoy equivocado el 30 de abril, son enviadas las iniciativas. Perfecto, enero, febrero, marzo y abril, nada se hizo. Y el problema de los sistemas de pensiones de ambas disquempresas, ahí estaba, soterrado, cubierto, ahí. Llega la discusión, se aprueba en el Senado, está la discusión en Cámara de Diputados, y a partir del lunes empezará un periodo extraordinario para desahogar los 4 dictámenes que le envió la colegisladora, el Senado de la República, perdón, Cámara de Origen, el Senado, y colegisladora, Cámara de Diputados. A su vez, la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, le enviará los dictámenes que apruebe a la colegisladora, que es el Senado, en aquellas leyes que tenga que ver con la materia fiscal. ¿Qué le gusta a usted? En 2 semanas, máximo 3, tendremos leyes reglamentarias en materia energética y estará completo el proceso legislativo. Hasta ahí no hay problema. ¿Habrá alguien hablado del sistema de pensiones de ambas empresas, entre comillas? ¿Se atreverán a hablar del problema que representan para las finanzas públicas los pasivos laborales tanto en Petróleos Mexicanos como en Comisión Federal de Electricidad? Dudo que alguien lo plantee en sus justos y objetivos términos, estos 2 sistemas de pensiones. En el caso de Petróleos Mexicanos, es de tal cuantía el pasivo laboral ya contraído por Petróleos Mexicanos con sus trabajadores, pensionados, jubilados y en activo, que prácticamente tiene a esta empresa en quiebra técnica. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, andan cerquita de esa posición. Empresa que pierde decenas de miles de millones de pesos al año, tiene uno de los contratos colectivos más onerosos, junto con el de Pemex, que se conocen en este país. Repito pues la pregunta: ¿por qué nadie se ha atrevido a plantear ese problema? Yo tengo una hipótesis que quiero compartir con usted acerca del por qué no se ha planteado el problema. La razón, desde mi punto de vista, es que en la medida en que este problema se pusiere en la mesa para discutirlo y presentar una posible solución, en esa misma medida brotaría el problema que significan poco más de 100 sistemas públicos de pensiones y jubilaciones en el país que carecen del debido sustento financiero para tener la obligada sustentabilidad en el tiempo. Seguro Social,
el ISSSTE, gobiernos estatales, gobiernos municipales, universidades públicas del país, todo ese conjunto, ciento y tantos sistemas públicos de pensiones y los pasivos laborales ya contraídos, es decir, no es de que, oye, vamos a hacer una rebaja, vamos a hacer mangos, ya están ahí plasmados en las condiciones generales de trabajo, en los contratos colectivos, en la ley que rige las relaciones entre trabajadores y los empleados en una u otra institución. En esas condiciones, pues, es todavía más incomprensible el que no se plantee el problema. ¿Cuál es el antecedente en torno a una situación más o menos similar? Usted recordará que en 1997, cuando se aprobó la ley del sistema de ahorro para el retiro, el Seguro Social se regía por lo que se llama la ley de 1973. El gobierno federal, para darle entrada al nuevo sistema de ahorro donde usted aporta y se lleva su cuenta individual, su saldo individual, tuvo que absorber esos pasivos laborales ya contraídos, de tal manera que tuvo que crearse algo que se llama IMSS Transición. Ahí estamos incluidos todos los que nos hemos pensionado de acuerdo a la ley de 1973 y habrá un pasivo vigente hasta que muramos todos los que estamos pensionados bajo esa ley, porque ya los otros se jubilarán en un futuro cercano o lejano de acuerdo a la ley del SAR. Muy bien. Hay otro elemento que es importante que usted conozca de esto de las pensiones. Del 100% de las personas que trabajan, sabemos que el 60%, números más, números menos, están en la informalidad. Es decir, no tienen una pensión, no tienen asegurado el servicio médico para una vez que dejen de trabajar. Dirá usted, bueno, es que la pensión universal, muy bien, ahorita veremos lo de la pensión universal. En el Seguro Social, en los registros que tiene de los 17, 18 millones de trabajadores, el 90% ganan menos de 5 salarios mínimos o 5 salarios mínimos, es decir, ganan 9,000 o 8,500 o menos. Perfecto, muy bien. Con el sistema actual de aportaciones que está plasmado en la ley, que equivale en total al 6.25, 6.5%, después de 35 años o 40 de trabajo, usted se va a pensionar por lo acumulado en esa cuenta individual con un 30, 32, máximo 35% de su último salario. Imagínese que usted gana 10,000 pesos. Se jubilaría o se pensionaría con 3,500 pesos. ¿Le alcanzaría para vivir? Evidentemente no. ¿Qué sucedería entonces? Usted quisiera seguir trabajando y trabajando para vivir con lo que está acostumbrado a esos 10,000 pesos. Si usted va hoy a muchas oficinas gubernamentales, se encuentra con una situación muy interesante. Se ha avejentado la burocracia federal. También las estatales, pero vamos a ver el caso de la federal. ¿Por qué es esto? Porque en el gobierno federal, de acuerdo a la práctica perversa que existe, el trabajador o el empleado del sector público federal cotiza de acuerdo a su salario base. De tal manera que cuando él se va a pensionar, estamos hablando de los anteriores al seguro individual, máximo estaría ganando, pensionándose con 17,000 pesos. De tal manera que si una persona gana 30,000 pesos mensuales, pero su salario base es de 7, 8,000 pesos, lo otro es compensación, pues a lo más que podría aspirar él es a jubilarse con 7, 8,000 pesos. Por eso dice, ténguele que me voy, yo me quedo aquí hasta que me muera en el escritorio. Y eso genera una situación nefasta para el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un buen porcentaje de la burocracia vieja, con mentalidad vieja, que se niega a cambiar para estar a la altura de los nuevos cambios que el país requiere. Con todo esto que le digo a usted se presenta un panorama negro. Primero, si el gobierno federal quiere hacer verdaderamente productivas a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad,
aparte de tener que liquidar o jubilar de manera anticipada a decenas de miles de trabajadores que van a sobrar, ahí tendría él que absorber ese pasivo laboral, pedir crédito o como sea, y él hacerse cargo de esos pasivos laborales para limpiar el balance de cada una de estas empresas. Por otra parte, en las nuevas condiciones de competencia, las empresas que lleguen o las que se constituyeren acordarían con sus trabajadores nuevas condiciones generales de trabajo y también un paquete diferente de sueldos y salarios y prestaciones. Como no estarían obligadas, por fortuna eso se puso ahí en la ley correspondiente, no tendrían que regirse por el contrato colectivo de Petróleos Mexicanos, lo cual es una ventaja. En esas condiciones, muy posiblemente tendría que liquidarse a todo el personal de Petróleos Mexicanos para recontratarlo bajo nuevas condiciones laborales. Esto es imposible, dirá usted. ¿Se acuerda usted lo que pasó en Aeroméxico? ¿Lo que pasó en Mexicana? Es decir, aquí no hay imposibles. El sistema de pensiones y jubilaciones, pues, no solo en el caso de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, representan un pasivo mañana o pasado que va a gravitar sobre la salud de nuestras finanzas públicas. Y estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que el gobierno federal tendrá que hacerle frente. ¿Qué significa eso? Ante el silencio que estamos ahorita viendo, que no queremos entrarle, no queremos hablar de ese problema. Muy bien, no hablemos hoy, pero mañana o pasado tendremos que hablar del problema, enfrentarlo y resolverlo, tal como sucedió en 1997, cuando entró en vigor el sistema de ahorro para el retiro. ¿Quién se va a lanzar? ¿Quién va a ser el valiente senador o diputado que ponga este problema en la mesa de discusión? Pues yo no sé quién será suicida político en los 628, pero yo creo que van a esperar mejor a que el problema estalle, porque estamos hablando de un problema cuya magnitud rebasa muchas, pero muchas veces al que costó para el erario el IMSS Transición. De ese tamaño es el problema y de ese tamaño es el silencio de nuestros legisladores. Ni modo, es nuestro país, pero como dicen los campesinos que hoy marcharon hoy una consigna nueva: el pueblo unido jamás será vencido. Como ve usted, tienen una gran creatividad, una gran inventiva para generar nuevas consignas. Nueva, el pueblo unido jamás será vencido, y de ellos hablaremos el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches por estar conmigo. Gracias por estar conmigo aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.